Hola, bienvenidos a una nueva sesión del curso de .NET, en el cual vamos a realizar ejemplos de cómo podríamos internacionalizar nuestra aplicación. Pero antes de pasar a hablar de cómo internacionalizar una aplicación, una API RESTful, tenemos que ver también cómo podríamos llevar a cabo algunos cambios, por ejemplo, el proceso de login que estuvimos haciendo, para utilizar el contexto y los datos que tenemos realmente en nuestra base de datos. Recordemos que hasta el momento lo que estábamos haciendo era simplemente hacer una búsqueda sobre una lista de usuarios que teníamos predeterminada dentro de nuestro controlador y dentro de la lógica que habíamos hecho de los helpers, que nos permitía buscar una lista de usuarios a través de una contraseña y en caso de existir, entonces generábamos el token. Obviamente lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo y vamos a entender el contexto de cómo podríamos realizar una petición utilizando LinkQ para hacer nuestras consultas a nuestras bases de datos a través del contexto. Esto obviamente que vamos a explicar ahora se puede aplicar a cualquiera de las consultas que se puedan hacer a través de los diferentes controladores o servicios que implementemos a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Y nada, simplemente voy a poner aquí. Tenemos lo siguiente. Actualmente tenemos el Account Controller que se encargaba de realizar una función que era getToken, al que también le podríamos renombrar como login, que recibía una información de tipo user logins, que eran básicamente un usuario y una contraseña. Le teníamos aquí dentro del conjunto de datos, sería como, algo así como nuestro DTO de nuestro usuario, que podríamos resumirlo a qué proceso de login vamos a tratar dentro de las cuentas que tenemos. Teníamos una serie de cuentas inventadas aquí, teníamos un email, un nombre, una contraseña y dependiendo de si era de un tipo u otro, especificábamos un rol u otro. Por lo tanto, tendríamos que hacer algunos cambios en nuestro user para que también dispusiera de rol y poder gestionar esos accesos a esas rutas como estuvimos viendo en la sesión anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto va a ser cómo podríamos, o un ejemplo práctico de cómo podríamos realizar una búsqueda utilizando la búsqueda sobre el contexto a través de LinkQ, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí inContext. Recordemos que necesitaremos el contexto dentro de nuestro controlador. Así que una cosa muy importante va a ser que tenemos que tener nuestro contexto declarado como, en este caso, como variable privada e inicializado en el constructor. Aquí lo tenemos. Tenemos el contexto y tenemos los settings de la JWT que nos permitía hacer esa generación del token. Así que en vez de utilizar nuestra lista de logins, que esto, digamos, estaba planteado como una prueba o un ejemplo, lo que vamos a hacer es aquí dentro, en este punto, hacer un ejemplo práctico para que entendamos cómo podemos hacer este tipo de consultas y los puedas aplicar al resto del proyecto. Así que vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a hacer un var y vamos a llamarle search user, que sería el usuario que vamos a buscar. A este le vamos a poner una serie, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un from y vamos a hacer un user in, y claro, aquí tenemos que acceder a nuestro contexto y concretamente a la tabla de usuarios. Así que tenemos aquí nuestro context y concretamente queremos acceder a usuarios. De esta manera estamos haciendo una consulta no a una lista como puede ser logins, como tendríamos ahí, sino ya una lista, una búsqueda en la lista de usuarios que tenemos en nuestro contexto, en nuestras tablas de la base de datos. A continuación, lo que tendríamos que hacer es especificarle un where, ¿no? En la cual tendríamos que controlar que el usuario, el nombre del usuario, por ejemplo, sea el adecuado y también, por ejemplo, la contraseña. Así que vamos a hacer un where y vamos a poner aquí user, punto, aquí accederemos al nombre, ¿vale? Este user tenía un nombre y luego tiene que ser igual, entonces vamos a poner aquí un igual a user login punto username, que sería la propiedad a la que estamos intentando vincular. Entonces tenemos que buscar o devolver la primera de las coincidencias dentro de nuestro contexto en el cual el nombre del usuario coincida con el nombre del usuario que estamos metiendo en el formulario de login o que está viniendo en el post de nuestra petición. Además, no solo puede ser el nombre, sino que también deberíamos controlar, por ejemplo, la contraseña. Así que pondríamos aquí un and user, en este caso, .password es igual a userlogin.password. Él ya nos lo va a autocompletar, pero obviamente este tipo de login lo estamos haciendo sobre el nombre del usuario. A lo mejor lo querríamos hacer sobre el email, que es único, o en principio debería ser único. Esto ya lo tenemos aquí implementado y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el usuario. Aquí, obviamente, con esto obtendríamos todo el usuario,
toda la información del usuario, o podríamos generar un DTO que nos permitiese devolver un tipo de dato del usuario. Aquí en este caso lo que estaríamos haciendo es devolver todo el usuario, o podríamos devolver, por ejemplo, el email o cualquier otra cosa. Esto lo vamos a tener aquí dentro y esto luego nos va a permitir hacer esa generación del token a través del nombre. En vez de utilizar el user que vendríamos teniendo aquí, tendríamos que cambiarlo por nuestro search user, el usuario que hubiésemos encontrado en caso de disponer. Pero es importante destacar que ahora mismo podría haber varios usuarios con el mismo nombre o una contraseña similar. Entonces, lo que podemos hacer para asegurarnos es ponerle unos paréntesis y a esto hacerle una operación como puede ser first or default para traernos el primero de los valores, como estuvimos viendo en los ejemplos de LINQ. Recordemos que dentro de LINQ Snippets tenemos muchos ejemplos que utilizábamos el first or default, el first, o también lo tenemos en la serie de implementaciones dentro de los controllers. Por ejemplo, si vamos a Users Controller, tenemos aquí un find async, por ejemplo, que sirve para hacer una búsqueda sobre el contexto, pero también tenemos por aquí algunas otras operaciones, como pueden ser las búsquedas por el primero de los elementos o el primero de los elementos o por defecto. También tenemos el last or default, tenemos el last or default, ¿de acuerdo? Lo estuvimos viendo en sesiones anteriores y también lo tenemos, como digo, de recordatorio aquí dentro de nuestro LINQ. Dentro de Snippets, aquí tenemos algunos ejemplos y todos estos ejemplos, como lo tenemos aquí, el first or default, nos permitirían hacer esa operación. Entonces, aquí estaríamos haciendo una búsqueda y de esta búsqueda de la lista de datos que nos devolviese, haríamos un first or default. También podríamos hacer un first or default sobre el propio contexto y aquí dentro hacerle la lógica de comparación, ¿vale? Como vimos en nuestro LINQ. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer o aprender es que el contexto, concretamente la tabla, podemos hacer consultas avanzadas y dentro de esas consultas podemos hacer evaluaciones para hacer básicamente una operación similar a lo que sería una consulta SQL y hacerlas más avanzadas de las que tenemos, por ejemplo, en los controladores por defecto. Es decir, dentro de nuestro Users Controller, pues estamos buscando únicamente por ID, pero podemos hacer una consulta LINQ y dentro de los resultados que nos devuelva nuestro LINQ, como hemos visto, le hacemos el first or default. Esto, por lo tanto, ya lo que podríamos hacer a continuación sería, por ejemplo, un console.writeLine aquí y dentro, pues aquí, por ejemplo, mostrar el usuario. Y cuando ya lo hubiésemos encontrado, lo podríamos poner aquí. Vamos a poner aquí, como vamos a poner aquí el search user. Lo podríamos pintar y lo sacaríamos en este caso, por nuestra consola. Es decir, a partir de este momento, esta operación de aquí debería cambiar por el usuario encontrado. O user found, si queremos hacerlo. Entonces, dependiendo de lo que nos devuelva, esto nos puede devolver un null en caso que no exista y por lo tanto podríamos controlar, en vez de hacer este valid, esto ya quedaría obsoleto porque ya lo habríamos hecho en la búsqueda y a partir de ahí generar el token. Entonces, el username, el email ID, el ID y el GUID. Y a partir de aquí ya le pasaríamos la información, generaríamos el token y ya tendríamos esa información. Obviamente, también es importante destacar que aquí cada uno de estos, dependiendo de cómo lo tengamos implementado, pues en este caso en nuestro JWT helper, aquí estábamos diciendo que el usuario 1, en este caso admin, era administrator y este otro era user 1. Entonces también tendríamos que controlar aquí el tipo de rol o el rol que le tuviésemos que generar tendría que ser más bien el user account que tengamos listo y dentro concretamente pasarle directamente un role. Por lo tanto, a nuestro user que tenemos aquí, aparte de name, last name, email y password, también habrá que añadirle un rol. Bien, esto será importante, lo tendremos que hacer y si lanzásemos ahora mismo nuestra aplicación, vamos a tener aquí nuestro console log, o sea, nuestro console writeLine, para ver si lo podríamos encontrar. Tendríamos que lanzarlo y hacer una búsqueda. Vamos a ello. Ahora mismo no sabemos si tenemos algún usuario dentro de la base de datos, tendremos que comprobarlo y ver en efecto qué es lo que recibimos. Obviamente, al hacer simplemente el writeLine, pues vamos a tener que hacer una búsqueda y, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda por un usuario que exista y en principio lo debería encontrar. A partir de este momento luego nos devolverá un false, ya que el usuario que vamos a estar buscando a lo mejor no está dentro de la lista que tenemos, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos lo siguiente. Tenemos una tabla de consultas para account, aquí lo tenemos, que tenemos previamente que autorizar. Entonces, tenemos que obtener un token
para después poder tener la lista de usuarios, por ejemplo, si la tuviésemos. Entonces, tenemos aquí nuestros users que podríamos consultarlo en principio. Vamos a hacer una búsqueda de usuarios. Y aquí lo tenemos. Tenemos un usuario, claro, que se llamaba string, porque habíamos hecho un ejemplo muy básico, que era string el nombre, luego last name string, un email, una password, que era string. Entonces sería string los dos valores. Obviamente tendríamos que crear un usuario con nombres, apellidos, etcétera. Entonces aquí dentro de users vamos a crear un usuario, vamos a copiarlo, vamos a hacer el ID, por ejemplo, le vamos a pasar, en este caso es un ID 2 el que tenemos, pero le vamos a pasar un ID 1 o algo así. Vamos a hacer un tryout. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el 1. Vamos a poner created by Martín, por ejemplo. En las fechas la vamos a dejar igual. Vamos a poner el nombre, vamos a llamarle admin, por ejemplo. Vamos a ponerle admin de apellido. Vamos a ponerle admin @imaginagroup.com, por ejemplo. Y la contraseña le vamos a poner admin para que coincida. Vamos a darle a ejecutar. Vale. Aquí nos ha dado un pequeño error, tendríamos que ver qué es lo que creo que no le he pasado alguna propiedad. Bueno, si no, vamos a hacer una consulta mismamente sobre el que ya tenemos disponible, que sería este. Entonces tendríamos que pasarlo en string. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es obtener el token de un username llamado string, por ejemplo, y una password llamada string, o el nombre que tengamos. Vamos a darle a tryout, vamos a ejecutarlo. Bien, ahora mismo nos va a decir wrong password, porque claro, no existe. Si nos fijamos aquí, lo que tenemos es básicamente que ha saltado esta opción, porque no es válido, ¿vale? Ha devuelto una bad request de tipo 400, diciendo wrong password, pero lo que sí que ha tenido que salir por aquí será el usuario que en principio ha debido encontrar. Entonces, por la salida, vamos a ver si lo podemos tener por aquí, deberíamos ser capaces de encontrar el valor, o mejor, vamos a hacer una cosa, en vez de sacarlo por console logs, lo que vamos a hacer es poner un punto de ruptura en este punto de aquí, ¿vale? Nos vamos a poner en la línea 60, le ponemos una marca, lo vamos a volver a solicitar y vamos a ver cómo se nos parará en este punto y podremos analizar el contenido de nuestro search user. Vamos, por lo tanto, a ir a nuestra, aquí lo tenemos, vamos a ejecutarlo de nuevo. Bien, vamos a darle a, aquí lo tenemos, vamos a pararlo un momento. Vamos a volver a lanzarlo porque sin querer le había escrito algo. Vamos a ejecutarlo. Y los puntos de ruptura nos van a ayudar sobre todo a detectar esa información y controlarla. Bien, vamos a lanzarlo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a venir a get token y vamos a hacer un tryout. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Se nos va a parar aquí, ¿vale? En principio, automáticamente nos cambiará la vista y así podemos depurar nuestro código. Entonces, cuando nos pongamos encima del search user, si lo desplegamos, aquí tenemos los valores string, user@example.com, string, digamos que tenemos ahí nuestro usuario. Le daremos simplemente a continuar y la operación se resolverá. Desde nuestro account, luego ya podríamos obtener la lista de usuarios, ¿de acuerdo?, que tenemos disponible, pero ya estamos trabajando sobre el contexto. Así que a partir de este momento, lo más importante que tenemos que entender es que vamos a tener que empezar a hacer operaciones un poco más complejas, tanto en el controlador como lo podríamos hacer también en nuestra carpeta de services, por ejemplo, dentro de nuestro student service, que ahora lo tenemos no implementado, tendríamos que tener las búsquedas sobre el contexto, haciendo uso de todo lo que hemos estado viendo de LINQ. Entonces, dentro de controller de account, pues podemos ya empezar a utilizar este search user dentro de estas operaciones para poder realizar esa búsqueda. Entonces, en principio, si lo tenemos, obviamente deberíamos tener que en principio el valid ahora mismo ya no será sino que lo que vamos a hacer es comentarlo. Vamos a comentar este bloque. Y vamos a hacer aquí un var valid, que en principio tendríamos que comprobar que en efecto search user tiene algún tipo de valor, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer search user que sea distinto de null o directamente lo ponemos la operación de validación aquí dentro. Entonces lo cogemos y lo ponemos aquí. Este ya lo tenemos. Entonces hacemos la búsqueda, nos aseguramos de que tenemos el usuario y entonces este user ya no nos hace falta, ¿vale? Porque realmente este user ya lo tenemos implementado, que es nuestro search user, y entonces el token lo generaremos a partir de search user.
cogemos el user, el email, cogemos el ID y generamos el GUID y devolvemos, en este caso, por lo tanto, un token que sea válido. Entonces, a partir de este momento, ya podríamos generar un token adecuado al contenido que realmente tenemos dentro de nuestra base de datos y ya prescindir de esta lista de usuarios. Vamos a hacer una pequeña prueba para comprobar que nos funcione bien y si es así, nos debería devolver el token y a partir de ese token deberíamos ser capaces de hacer esa evaluación. Obviamente, el rol como tal no lo tenemos implementado, así que puede que dé algún fallo por alguna parte, pero tendremos que implementarlo. Vamos a hacer un getToken, vamos a darle estas propiedades, vamos a hacer un tryout. Y aquí tenemos nuestro token. Perfecto. Este token lo tenemos y este token, en principio, nos está devolviendo, por lo tanto, el usuario, que se llama, en este caso se llama string, ¿de acuerdo? No le estamos pasando correctamente el ID porque viene a null, pues lo tendríamos que cambiar un poco, pero nos viene el ID, nos tiene nuestro username, tiene la validez, el refresh token, el spy time, tiene todo. Entonces, este token, a partir de este momento, ya sería un token válido para autorizar a un usuario. De manera que a partir de este momento, yo, por ejemplo, podría venir a obtener la lista, tendríamos que autorizarlo, ponerle el valor del token, autorizarlo, ahí está, y hacer una consulta para poder traernos la lista de usuarios. Ahora, en este caso, vamos a dar aquí a Execute, pues la lista no es válida. O sea, el token no es válido porque no tiene un rol. Entonces, dado que no es válido, tendríamos que añadirle el rol al usuario que fuera de tipo administrador y cambiar un poco la lógica de implementación. Así que ya lo único que nos quedaría sería en nuestro JWT helper cambiar esto un poco y en vez de utilizar, dependiendo si es admin o no, darle el rol que nosotros creamos, ponerle aquí realmente el rol que tuviese el usuario. Este user account, que lo tenemos aquí implementado, es un user token, que si nosotros vamos a la definición de user tokens, que lo tenemos aquí, es esto, ID, token, username, validity, etcétera. Entonces, realmente aquí tendríamos que hacer algunos cambios porque esta es la información que nos está generando del tipo token. Nos va a devolver el ID, el token, el nombre, la validez, el refresh token, el ID, el email, etcétera. Entonces, esto de aquí, digamos que va a ser un poco redundante con este otro bloque porque lo que nos interesa es que nos traiga a lo mejor todo el usuario, a lo mejor sin la contraseña. Pero a este usuario como tal tendremos que habilitarle un rol y tendremos que hacer un enumerado de roles que podamos utilizar, de manera que, por ejemplo, igual que tenemos en el curso y tenemos el nivel, podamos tener unos roles específicos para cada usuario. Bien, pues estos serán los procesos que iremos haciendo, iremos implementándolo, pero lo que quería destacar es que a partir de este momento ya debemos saber que podemos hacer consultas directamente más avanzadas sobre el propio contexto utilizando los snippets de LINQ que hemos hecho de ejemplo o nuevos snippets que sean necesarios para cada una de las rutas de nuestra aplicación. Así que a partir de este momento ya podemos generar ese token y ya simplemente tenemos que plantear si vamos a hacer una autenticación por rol o una autorización por rol. Tendremos que implementar ese rol al usuario, que será uno de los ejercicios posteriores a este vídeo. Bien, pues dicho esto, vamos ahora a hablar sobre otra cosa que creo que es interesante y es sobre la internacionalización de las aplicaciones. Cuando nosotros estamos desarrollando una API RESTful, habrá varias cosas que tendremos que gestionar. Uno, va a ser las versiones de nuestra aplicación, es decir, si hay nuevas implementaciones, pero queremos mantener versiones anteriores y que los clientes utilicen diferentes versiones, nosotros podemos gestionar las versiones de esta API RESTful. Por ejemplo, la versión 1 te devuelve unas entidades, unos modelos de datos de una manera, pero la versión 2 te lo devuelve de otra manera, por ejemplo, como podríamos hacer en este proyecto, y es un poco lo que seguramente hagamos, mientras que por ejemplo, hay veces que el cliente, dependiendo del lenguaje que vaya a utilizar, es decir, el idioma en el cual esté el navegador o el usuario como tal, a lo mejor necesitamos diferentes endpoints que nos devuelvan la información en diferentes idiomas. A lo mejor los datos como tal no hace falta traducirlos, pero determinados mensajes, por ejemplo, una bienvenida, un saludo, etcétera, puede ser interesante que vengan desde la parte de nuestra API RESTful traducidos ya en el idioma que el usuario quiere consumirlo, de manera que nosotros podamos consultar nuestra API RESTful indicándole cuál es el idioma que queremos hacer o queremos utilizar. Así que, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño proyecto aparte. Vamos a crear una solución distinta para separarla de esta, porque luego ya lo implementaremos en este proyecto, pero para que nos hagamos una idea,
vamos a crear una solución nueva, un proyecto nuevo orientado al control de versiones y también la internacionalización. Entonces, hoy vamos a hablar en esta sesión sobre la internacionalización de nuestras API RESTful y, por lo tanto, vamos a ver cómo podemos tener archivos de traducciones que nos permitan devolver información en diferentes idiomas, a pesar de estar consultando exactamente la misma, pasar por un proceso previo de traducción. Así que vamos a cerrar nuestro Visual Studio Code y vamos a generar uno nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a hacer algunos cambios. Entonces, vamos a hablar de estos puntos y luego vamos a desarrollar un ejemplo práctico para que sea fácil de replicar en nuestro proyecto. Bien, entonces, vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a elegir ASP Core Web API, ¿de acuerdo? Vamos a alojarlo, vamos a elegir la carpeta donde lo queremos alojar. Vamos a ver. Vamos a alojarlo, por ejemplo, aquí mismamente. Le voy a poner un nombre, le voy a llamar International API, por ser un nombre suficientemente genérico para que entendamos que es un ejemplo. Vamos a darle a siguiente. Vamos a elegir, obviamente, net.6. Sistema de autenticación, ahora mismo no le vamos a poner ninguno. Tampoco vamos a habilitar Docker, pero sí queremos que se documente con Swagger. Así que vamos a darle a crear. Y vamos a crear el proyecto. Esto ya sabéis que puede tardar un poquito, pero mientras que se va creando, vamos a hablar de algunas cosas. Sobre todo, hay que entender que la internacionalización implica dos cosas. Una, globalización y otra, localización. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de localizar al usuario y si esa localización implica que nuestra aplicación se comporte de una manera distinta o devuelva información en idiomas distintos, esto debe ser controlado. Entonces, la internacionalización implica globalización y localización. Esto será importante. ¿Por qué? Porque la globalización, al fin y al cabo, es el proceso de diseñar una aplicación que soporte diferentes formatos culturales o de diferentes idiomas, básicamente. Este proceso, obviamente, permite una visualización o una salida de conjunto de datos o de scripts en diferentes idiomas relacionados a áreas geográficas. Si pensamos en España, pues tenemos ES. Si pensamos en el inglés, por ejemplo, tenemos EN, pero ese EN es el idioma, pero el idioma puede ser EN de Estados Unidos o EN, inglés de Inglaterra o inglés de Australia, porque por las razones geográficas y por la propia cultura puede ser que el idioma se emplee de una manera distinta, al igual que ocurriría con el español, por ejemplo, en zonas de Hispanoamérica o Centroamérica, Latinoamérica en general, que puede tener traducciones distintas o expresiones distintas. Eso se puede controlar desde la geolocalización del usuario. Entonces, la localización o geolocalización es el proceso, al fin y al cabo, de adaptar una aplicación globalizada que tiene, por lo tanto, o entiende diferentes culturas para que ese proceso en el cual localizamos al usuario, la aplicación se adapte y devuelva una información a una región concreta o a una localización específica. Entonces, cuando nosotros queremos localizar una aplicación, lo que estamos implicando, lo que estamos añadiéndole a nuestra solución es posibilitar que nuestro contenido sea localizable para saber exactamente quién consume nuestro contenido o desde dónde se consume. También permite, por lo tanto, ofrecer recursos localizados para unos idiomas o unas culturas concretas que se hayan habilitado. Esto es importante, el concepto de habilitar esas culturas tenemos que hacerlo nosotros manualmente desde nuestra aplicación y configuraciones de programa CS, en el archivo de C# inicial de nuestra aplicación. Y luego, por otra parte, también nos permite, al final, seleccionar un idioma o una cultura para cada petición. Es decir, que incluso podríamos llegar a tener una aplicación de cliente que con un pequeño selector consumiese el contenido en un idioma o en otro, ¿vale? Pongamos que esa sería la utilidad principal. Entonces, para representar una información en diferentes idiomas, se utilizan una serie de archivos de traducción. Es decir, dentro de nuestro proyecto tendremos unos archivos de traducción que nos permiten, por ejemplo, ser compartidos o compartirlos a través de todos los controladores y, por lo tanto, dentro del proyecto. Y esa información nos va a permitir, por ejemplo, tener un texto en alemán o en inglés, aunque la implementación sea la misma,
obtendrá el valor de lo que tiene que devolver a partir de ese archivo de traducciones. Este tipo de archivos se llaman resx, ¿de acuerdo? Tiene una extensión resx, pero previa a la extensión se suele poner el prefijo del idioma. Por ejemplo, el español pues tendría es. Por lo tanto, nuestro archivo, por ejemplo, sería el, por ejemplo, userscontroller.es.resx. Ese resx es el archivo de traducciones y nuestro user controller utilizaría ese archivo de traducciones para saber si devolver información de los usuarios, por ejemplo, la bienvenida en inglés, en español o en alemán, por ejemplo. Bien, entonces, EN sería inglés, FR sería para el francés, DE sería para el alemán, etcétera. Entonces, existen una serie de regiones y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de proporcionar diferentes proveedores para determinar la consulta. Y esta información puede venir desde, por ejemplo, parámetros dentro de la consulta, es decir, si yo busco una información en inglés, puede ser un parámetro que puede venir dentro de la propia consulta, de manera que tengamos, por ejemplo, localhost, dos puntos, el puerto, barra, users y luego interrogación, culture o culture, EN y la información en inglés o en español o la que queramos. Es decir, información puede venir dentro de los parámetros de las búsquedas o también puede venir a través de las cookies, por ejemplo, también se puede implementar por las cookies o tener dentro de las cabeceras de las peticiones las Accepted Language Header, ¿vale? Es decir, podemos añadirle en la cabecera cuáles son los lenguajes que queremos o cuál es el lenguaje que queremos para que este sea el que se habilite y, por lo tanto, saber qué devolver. Además, también, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer principalmente es tener una serie de recursos donde va a estar todo traducido, ¿vale? Esos archivos de traducción son en esencia los más importantes, puesto que no va a haber una traducción como un Google Translator como tal. Lo que vamos a tener es que redactar aquellos textos que queremos que se traduzcan de manera que luego devolverán una cosa u otra. Es decir, básicamente será como unas pequeñas bases de datos de valores con valores en diferentes idiomas, es decir, un texto que será traducido en diferentes idiomas. Y esto obviamente lo tenemos que tener literalmente escrito dentro de nuestra aplicación o incluso podríamos llegar a tener obviamente tablas en la base de datos que se controlasen, pero la forma más habitual es a través de archivos resx que se encargan de las traducciones y por lo tanto eso nos va a permitir ir añadiendo fácilmente desde el propio Visual Studio nuevos textos que requieran ser traducidos. Así que vamos a ir, principalmente habilitando algunos archivos o, digamos, servicios de traducción. Tenemos que añadir servicios de localización. Vamos a tener que, obviamente, pues trabajar una aplicación en un idioma u otro y vamos a tener, por lo tanto, que agregar para esos idiomas las traducciones de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar, en este caso, con una aplicación de tipo API RESTful, igual que las que tenemos nuestro Weather Forecast ahora mismo, nuestro Program CS habitual, en el cual recordemos que esta es la última línea del archivo que se encarga de ejecutar, por lo tanto, a partir de aquí hacemos todas las configuraciones que venimos haciendo hasta el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar el proyecto añadiendo una serie de servicios. Para empezar, el servicio que tenemos que añadir es el localization. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, vamos a ponernos por aquí, vamos a añadir lo que sería la localización de nuestra aplicación, permitir que localice usuarios y, por lo tanto, se encargue de gestionar los tipos de devoluciones dependiendo del lenguaje. Así que vamos a ponerle aquí, vamos a añadir vamos a ponerlo realmente justo debajo del propio mensaje de las services que tenemos aquí mismo. Vamos a añadir la localización. Entonces, vamos a hacer un pequeño bloque para la localización. Bien, esta localización realmente no tiene mucha complejidad. Lo que tenemos que hacer es un builder, punto, y aquí vamos a hacer un add, vamos a hacer un services, perdón, y aquí lo que vamos a hacer es un add localization. Y dentro de la localization le vamos a especificar las opciones. Al igual que hemos hecho con muchas otras configuraciones, aquí lo que vamos a hacer es un options punto resource path y tenemos que indicar cuál es el archivo
o la carpeta donde vamos a tener todo lo que serían los recursos de traducciones. Así que vamos a llamarle, por el propio nombre y como buena práctica, resources. De manera que, vamos a ponerlo bien, resources, ahí está. Tendremos que tener una carpeta llamada resources dentro de nuestro proyecto, donde tendremos todo el contenido de las traducciones. Este punto es importante, así que este sería nuestro primer punto, vamos a ponerlo un 1. Y luego también vamos a tener que añadirle, vamos a hacer justo después de nuestra app build, aquí nuestro paso número 2, que también será imprescindible, que es añadirle cuáles son las culturas que nosotros vamos a soportar. Bien, es decir, cuáles son los idiomas en los cuales la aplicación va a estar predeterminadamente lista para ser consultada. Entonces vamos a llamarle var supported cultures, ¿de acuerdo? Y esto obviamente va a ser una nueva lista y dentro de la lista tendremos que especificar los idiomas. Por ejemplo, vamos a poner el inglés de Estados Unidos, EN-US. Vamos a poner, por ejemplo, el español de España. Obviamente, este tipo de culturas ya vienen predeterminadas, las podemos buscar en la documentación oficial y buscar cuáles son las que nos interesan, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, también en inglés, español y, por ejemplo, alemán o francés, por ejemplo. Ponemos aquí un FR y decimos el francés ¿de dónde? De Canadá, de alguna república de África, pues en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo sencillo, vamos a utilizar en este caso, de Francia, FR, FR. Esto será importante. Entonces vamos a poner aquí inglés. Bueno, vamos a poner USA English. Vamos a poner Spanish. Spain Spanish. Así. Y vamos a poner France. French. Bien. Entonces vamos a poner esto y esto básicamente va a ser un ejemplo y luego ya cada proyecto obviamente tiene que aplicarse la cultura que requiera. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser las opciones de localización. Entonces, vamos a hacer un var localization options. Y aquí lo que vamos a hacer es un new y vamos a utilizar el request localization. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Request localization option, que lo tenemos aquí. Y vamos a ponerle set default culture y le tenemos que poner alguna cultura de las que hay aquí por defecto. Por ejemplo, le vamos a poner el inglés por defecto. Así que vamos a poner el supported cultures y elegimos, por ejemplo, la número 0, que será el inglés. Bien, esto ya lo tenemos implementado. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer a esta línea, antes de nada, antes de terminar, es un add y aquí le tenemos que especificar el support. Aquí tenemos que añadirle cuáles son las culturas que nosotros vamos a soportar. Entonces le vamos a poner supported cultures, vamos a poner que sería la lista, es decir, vamos a ponerle, digamos, vamos a ponerlo así, si acaso, cuál es la por defecto, pero de todas las que hay, estas son las que vamos a tratar. Obviamente le podemos generar la lista aquí o esto podría estar dentro de, por ejemplo, dentro de la app settings como una lista, ¿no? Y tenerla también ahí un poquito más configurada y no tan hardcodeada como aquí. Pero realmente lo importante que tenemos que destacar de aquí es que en principio esta aplicación a partir de este momento va a permitir textos en inglés, en español y francés, es decir, traducciones. E incluso podemos añadirle un add support que sería el Add Supported UI Cultures y pasándole aquí también las culturas soportadas. Es decir, si nosotros trabajásemos, por ejemplo, vamos a quitarle este punto y coma que no aporta nada, vamos a poner esto aquí. Nosotros trabajásemos que esta aplicación fuera tipo MVC, por ejemplo, que devolviese vistas también traducidas, es decir, que nuestra aplicación fuera un poquito más, oye, pues hago una consulta y esta consulta me devuelve una vista, más que una API REST porque me devuelve información, lo que estaríamos consultando sería una vista que tendría que también estar traducida, por lo tanto también lo preparamos para ello, ¿no? Por ejemplo, para que la página, la landing, puede venir en inglés o en español, por ejemplo. Eso sería la idea del Supported UI Cultures.
Bien, ¿por qué? Porque nuestras aplicaciones API RESTful tienen también la capacidad de añadir vistas a determinados controles. En vez de devolver un JSON, podrían devolver una vista. Y esto, obviamente, no lo estamos haciendo todavía porque estamos desarrollando solo una API RESTful, pero en algún momento, por ejemplo, podemos hacer una aplicación MVC y entenderemos que, por ejemplo, si hacemos una petición a la home, esta nos devuelve una vista y es lo que carga el navegador. Pues esa home puede venir en un idioma o en otro y, por lo tanto, tiene que tener un archivo de traducciones. Bien, dicho esto, una vez tenemos eso planteado, nosotros tenemos que desarrollar lo que sería nuestra carpeta de recursos. Y esta carpeta de recursos es la que va a alojar nuestros archivos resx, que básicamente res quiere decir resource, y la X hace referencia generalmente a las traducciones. Y ahora lo que tenemos que hacer, por otro lado, muy importante, que no se nos olvide, que no lo hemos hecho, sería, ahora lo tenemos declarado como variables, tenemos que añadírselo a la aplicación, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un add localization to app. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un app punto, vamos a hacer use request localization y aquí dentro le tenemos que especificar las opciones de localización. De esta manera, a partir de este momento, nuestra aplicación puede recibir parámetros de consulta que indiquen el idioma en el cual nos tiene que devolver la información. Bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer prácticamente seguido será crear esa carpeta donde vamos a ubicar el contenido. Una carpeta que le vamos a llamar, en este caso, resources. Vamos a crearla, por ejemplo, por aquí. Vamos a crearla de una manera que podamos más o menos hacernos una idea estructural de cómo va a ir, pero realmente la carpeta podríamos llamarla como quisiéramos, ¿vale? El resource path puede ser tan complejo o tan sencillo como queramos. Entonces, vamos a darle botón derecho, vamos a agregar una carpeta y vamos a poner aquí resources. Como lo hemos puesto así, digamos, en la raíz del proyecto, tenemos que crearla en la raíz del proyecto. Y dentro de resources vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar controllers y vamos a crear otra carpeta que va a llamarse, por ejemplo, entities. Y esta carpeta básicamente va a alojar los archivos de traducción de cada uno de estos, de cada uno de estos valores. Por ejemplo, un conjunto de datos, una entidad, puede ser traducida y un controller como tal también puede ser traducido. Así que vamos a, por ejemplo, hacer un controller. Entonces, para ello vamos a crear, por ejemplo, vamos a hacer un post, vamos a crear una API RESTful sencilla que nos permita, por ejemplo, devolver una cierta información. Entonces, dentro de controllers, vamos a hacerlo manualmente y luego vamos a implementar cómo van a venir las traducciones. Vamos a venir a controllers, botón derecho, vamos a agregar un controlador y vamos a utilizar API. En este caso vamos a utilizar una en blanco directamente y vamos a llamarle, por ejemplo, post controller. Bien, post controller, mismamente. Vamos a agregarla y ahí ya tenemos. Bien, este es un ejemplo práctico para poder replicarlo, ¿vale? Entonces va a ser sencillo, pero conceptualmente quedará suficientemente claro. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es especificar el localizador del texto al cual vamos a traducir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un private read only. El contexto seguramente lo necesitemos también, pero ahora mismo no lo vamos a implementar en este controller. Vamos a hacer un iString. Aquí lo tenemos. Localizer. Que en principio tendremos que especificarle que sea de tipo postcontroller. Perdón, un segundito. Postcontroller. Ahí está. Ahora lo traeremos, no lo importaremos. Y le vamos a poner como nombre string localizer. Bien. Vamos a ver si me lo autocompleta o nos falta alguna importación. Aquí lo tenemos. Utilizaremos Microsoft Extensions Localization dentro de nuestro proyecto para poder utilizarlo. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, el string localizer, también vamos a necesitar especificar dónde está el recurso compartido con las traducciones. Así que vamos aquí a poner un private, read only, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y localizer, vamos a poner el tipo, y aquí en este caso va a ser un shared result
bueno, resource, por ejemplo, que lo tendremos que crear, y le vamos a llamar shared resource localizer. Bien, entonces vamos a crear también, por lo tanto, esa opción, ¿no? Entonces, dentro de las opciones que tenemos, vamos a crear una carpetita aquí dentro. Ahí está, que le vamos a llamar entities, ¿de acuerdo? Y aquí dentro vamos a tener pues, recursos compartidos que puedan ser también traducidos. Así que vamos a crear aquí dentro una clase, vamos a hacer un nuevo elemento, que le vamos a llamar shared resource, que tendrá lo que queramos que tenga. Ahí está, shared resource. Bien, en principio lo vamos a dejar así como una clase pública. Y aquí dentro lo único que tenemos que hacer a partir de este momento va a ser traernos, hacer un using de entities, a ver si lo tenemos, y ya estaría listo. Perfecto. Entonces, ya tendríamos contenido que en principio va a ser, por ejemplo, el propio controller que va a tener textos traducidos y luego en entidades, pues aquí dentro podríamos implementar lo que nosotros quisiéramos y obtener la localización del texto que va a ser traducido a través de estos localizadores. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer obviamente es inicializarlo. Esto también será muy importante. Dentro del constructor tenemos que inicializarlo. Así que vamos a hacer un public. Vamos a llamarle postController. Aquí está. Vamos a inicializarlo de la siguiente manera. Primero, vamos a realizar un iString localizer postController, que se va a llamar igual. Y le vamos a poner aquí string localizer sin la barrita baja. Ahí está. Y también le vamos a poner este otro. Aquí dentro del constructor. Ahí está. Entonces, los inicializamos. Uno y el otro. Perfecto. Ya lo tenemos implementado. Ahora, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, generar, vamos a crear aquí un HTTP GET mismamente. Vamos a hacer aquí un HTTP GET, una ruta que, por ejemplo, tenga un nombre. Vamos a poner aquí un route y lo vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamarle post controller resource mismamente. Y al método le vamos a llamar, vamos a hacer un public, vamos a hacer un tipo eActionResult. Ahí está. Para que nos devuelva un OK, por ejemplo, cuando haya encontrado el valor, ¿no? Entonces vamos a hacer un get using, mismamente, postController resource. El nombre que le pongamos es indiferente, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle eso para que entendamos que lo que estamos haciendo es haciendo una consulta a una serie de traducciones que vamos a tener. Entonces tenemos que encontrar el texto. Vamos a poner aquí, vamos a hacer un find texto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un var, por ejemplo, article. Esto sería algo así como, por ejemplo, unos posts en los cuales la gente escribe un artículo, ¿no? Y va a tener un artículo y va a tener un nombre, por ejemplo, asociado. Entonces le ponemos aquí var article y le ponemos lo siguiente. Vamos a hacer un string localizer. Aquí está, a ver un momentito, string localizer. Y le tenemos que especificar la clave por la cual vamos a buscar. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, artículo. Esto tendrá que ser un valor que tengamos dentro de la lista de traducciones con este nombre. Luego vamos a hacer otro. Vamos a hacer un postname. Vamos a hacer un string localizer. Ahí está. Vamos a hacer un getString. Y lo que vamos a hacer es buscar concretamente la palabra bienvenido, que puede ser en inglés, por ejemplo, welcome, que sería la palabra que vamos a estar buscando. Vamos a obtener su valor. Ahí está. Y en caso de que no esté, pues hacemos un string empty nuevamente. ¿Vale? Porque la tabla puede ser que no tenga la palabra welcome. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un return y vamos a devolver un OK. Y aquí dentro vamos a hacer un new. Y devolvemos un JSON con, por ejemplo, posttype. Mismamente. Por ejemplo, poner algún ejemplo. Vamos a tener aquí un article. Punto
value, que sería algo así como obtener esto mismo de aquí. Entonces nosotros podemos acceder al valor que contiene la palabra article. Estas son dos maneras, por lo tanto, de obtener algún valor de alguna traducción. Y luego, por otro lado, vamos a poner aquí, por ejemplo, el postname, que sería nuestro postname. Ya lo tenemos. Entonces, con esto estaríamos haciendo una traducción de algo que tenemos que tener implementado. Entonces, no solo vale para textos, sino que también valdrá, por ejemplo, para fechas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser implementar o crear una serie de valores para nuestro controller, para nuestro post-controller, unos valores de traducción. Así que lo que tenemos que hacer es ir a la sección de resources, concretamente la sección de controllers, y aquí dentro, botón derecho, vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a buscar a ver si existe ya uno predeterminado o si no, lo creamos nosotros, le ponemos la extensión que queramos. Vamos a buscar si tenemos un archivo de traducciones. Vamos a buscar, le hacemos aquí y hacemos resx. Parece ser que no lo encuentra. Así que vamos a buscar por aquí. Archivo de recursos, aquí está. Resource, digamos un resource file, en caso de que estés en inglés, aquí estaría, que es un resx. Entonces, en vez de poner resource, lo que vamos a poner va a ser lo siguiente. Ponemos postController, se tiene que llamar igual que el propio nombre de la clase, postController con la S ahí, y luego le ponemos la extensión. En este caso vamos a hacer una extensión que va a ser enus.resx, que sería las traducciones para el inglés de Estados Unidos. Le daremos a agregar. Aquí lo tenemos. Y aquí, como se puede ver, es prácticamente lo mismo que tendríamos en una especie de tabla o base de datos. Tendremos una tabla con el nombre y el valor. Entonces, lo que estamos haciendo desde el punto de postcontroller, cuando le ponemos esto es el nombre y luego accedemos al valor, a la columna del valor. Además, nos permite también poner un pequeño comentario. Así que vamos a poner aquí, por ejemplo, article. Y en este caso, en inglés, pues va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle un texto que va a ser, por ejemplo, my article. Bien, este my article en principio va a estar traducido al inglés, pero luego tendrá que ser repetido en francés o en español, que son las culturas que habíamos implementado, que íbamos a aceptar dentro de nuestro proyecto. Además, por lo tanto, le vamos a poner otro nombre que habíamos dicho que era, vamos a comprobarlo, welcome. Así que vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar aquí y vamos a especificarlo. Ahí está, welcome. Y le vamos a poner un valor. Este valor lo podemos eliminar, bueno, si no, esa fila se quedará ahí y ya está. Esta, digamos que esto sería genérica. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, algo en inglés, que sea, por ejemplo, be welcome. Ahí está. O lo que sea, ¿no? Entonces, este texto lo estamos consumiendo a través de, vamos aquí a cerrar esto, string localizer, get string, le pasamos el nombre y accedemos al valor. La otra manera, como vemos, es acceder directamente a una posición, que sería el nombre, y luego acceder al valor. Son exactamente iguales. Bien, ahora, si lo queremos para hacer para español, lo ideal sería copiarlo, pegarlo y renombrarlo. En este caso, le vamos a poner otra extensión. El nombre va a ser el mismo, pero la extensión va a ser ES-ES en mayúscula. Bien, ahora, los valores obviamente tienen que ser distintos, ya que tiene que ser una traducción. Vamos a cerrar este, aquí lo tenemos. Entonces, en vez de aquí poner my article, como estamos en español, ES, le vamos a poner, por ejemplo, mi artículo. Lo ponemos en español. El nombre no lo deberíamos cambiar porque es el identificador, ¿vale? Entonces, esto pone artículo, pero podría ser cualquier otra cosa. Y aquí welcome, pues vamos a poner bienvenido, ¿no? Ahí está. Guardamos. Y hacemos lo propio con el francés. En este caso, vamos a coger este valor, lo copiamos y lo pegamos. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, nuestro postcontroller, le vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle FR, francés de Francia. FR. Y lo abrimos. Bien, a veces los archivos de recursos tardan un poquito en visualizarse. Damos un segundo y cuando esté disponible lo cambiamos.
Vamos a ver si podemos abrirlo. ¿Esto lo he abierto bien? Ah, vale, aquí está. Se había quedado ahí un poco. Entonces lo cerramos y lo volvemos a abrir en caso de que se nos quede en blanco, ¿vale? Entonces vamos a poner en francés, pues le vamos a poner article, ahí está. Y aquí vamos a poner bienvenue, por ejemplo, en francés, para que podamos visualizarlo. Bien, una vez ya lo tenemos, nosotros ahora podemos consumir nuestra API RESTful a través de diferentes tipos de peticiones. Entonces, cuando estamos haciendo esto y estamos añadiéndole estas propiedades, tenemos que ser capaces de identificar o decirle al cliente cómo tiene que consultar o qué tipo de contenido va a recibir dependiendo de los parámetros que envíe. Entonces, cuando nosotros queramos consumir pues, valores de España o de Estados Unidos o de Francia, es decir, de las diferentes culturas, estos valores irán por parámetros dentro de las consultas. Esto lo haremos a continuación, pero vamos a añadir, ya que estamos, otro valor más que va a ser nuestro, vamos a hacer un shared resource que, por ejemplo, trate también las fechas, porque a lo mejor queremos la fecha en español, pero la queremos luego en inglés o la queremos en francés, y obviamente las fechas, el formateo de fechas o incluso el formateo de determinados números, etcétera, no es exactamente igual en todas las culturas. Entonces, un ejemplo muy interesante va a ser desarrollar una ruta más que nos permita consumir información, por ejemplo, en diferentes fechas en diferentes formatos. Así que vamos a hacer justo debajo de nuestro get post using control resource, vamos a poner, por ejemplo, por aquí lo siguiente. Vamos a hacer un http get aquí mismo, vamos a hacer un root y le vamos a poner un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, shared resource. Mismamente, por el nombre que le he puesto antes, ese me va a valer para la entidad. Y vamos a hacer un public, en este caso va a ser un eActionResult, ahí está. Vamos a hacer un get using shared resource, ahí está. Y vamos a cerrar llaves. Bien, aquí obviamente nosotros podemos utilizar, lo que se va a utilizar en este caso va a ser el shared resource que vamos a tener aquí y por lo tanto vamos a poder llevar a cabo unas traducciones distintas, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo, vamos a coger este mismo, también se lo añadiremos a las traducciones, vamos a ponerle también el postname, ya que estamos, pero habrá un campo más. En este caso, un campo, por ejemplo, de la fecha que hoy es, por ejemplo, en este caso, cuando estoy grabando el vídeo, 16 del 5 del 2022. Bien, pues vamos a ponerle aquí un var today is, por ejemplo, que va a ser un formateo, una fecha formateada de un valor que tengamos dentro de nuestra tabla. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un string, vamos a ponerle aquí un format, y aquí le especificaremos el formateo que queremos. Vamos a poner aquí el shared resource localizer, que lo tenemos ahí, por cambiarle, en este caso, el origen, ¿vale? Y le vamos a poner aquí un getString, le vamos a poner el todayIs, por ejemplo, que lo podemos buscar de esa manera, y lo que tenemos que hacer es ponerle después el valor. Vamos a poner datetime y vamos a ponerle el now y le vamos a hacer un punto to locale. Ahí está. A ver, vamos a pasarlo al now to long date string. Sí, este yo creo que nos va a valer. Bien, vamos a pasarlo de esta manera. Entonces estamos formateando según el valor de la clave que tengamos dentro de nuestras traducciones. Entonces ahora lo que haríamos sería un return. Vamos a devolver esto mismo por hacer el ejemplo. Pero además de esto le vamos a poner, por ejemplo, un today is, que sea el todayIs. De manera que nuestros JSON van a ser estas claves, o sea, los valores que tengamos, y esto será el texto traducido, la fecha traducida a la cultura que estemos consumiendo. Una vez hemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es implementar, en este caso, por ejemplo, el texto que vamos a hacer. Entonces, nosotros vamos a formatear el contenido a partir del todayIs. Entonces, dentro de nuestra clave, vamos a ir a nuestro dentro de la sección de traducciones, dentro de resources, dentro de entities, vamos a crear, vamos a ir aquí, vamos a agregar una nueva traducción, nuevo elemento, buscamos en este caso los recursos, aquí ya lo tenemos,
de tipo res, X, y vamos a llamarle, por ejemplo, shared resource. Bien, shared resource, ahí está. Y le vamos a poner .en de inglés US. Muy bien, ya lo tenemos, le damos aquí a agregar. Y aquí dentro vamos a poner las propiedades, por ejemplo, article. Vamos a poner aquí welcome. Y vamos a ponerle ese today is que vamos a estar buscando. Entonces, nuestro today is tiene que ser realmente el mismo valor que hemos puesto aquí, así que lo vamos a copiar, la misma clave, la vamos a pegar para no liarnos. Y este es el inglés, así que nada, aquí vamos a poner my article, por ejemplo. El welcome vamos a poner be welcome. Y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Today is, abrimos y cerramos y le ponemos aquí el valor. De manera que se va a formatear y va a poner today is y el valor. Ese será el texto que tengamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para el español. Así que replicamos esto mismo, le cambiamos el en por es y aquí le ponemos es mayúscula. Lo abrimos. A cerrar un poco todos. Abrimos este únicamente. Vamos a dejarle que lo abra tranquilamente. Vamos a ver. Puede tardar un poquillo. Y cuando ya lo tengamos, también haremos el de, en este caso, el de francés. Bien, tenemos el de español, es el que está abierto aquí. Artículo, pues vamos a poner mi artículo. Vamos a escribirlo aquí. Y vamos a poner, en vez de today is, vamos a poner hoy es, dos puntos y el valor que sea. Incluso aquí podríamos tener el formateo del cual como queremos que salgan los valores, ¿vale? Y aquí vamos a poner bienvenido. De manera que estamos consumiendo diferentes traducciones. Obviamente podemos tener valores para el controlador, para entidades, lo que queramos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pegarlo y vamos a hacer lo mismo con el de francés. FR, FR. Vale. Y este lo que va a tener va a ser los mismos valores. Vamos a poner aquí FR. A ver, un momentito. Cerramos este. Aquí está. Esto va a ser, por ejemplo, article. Y aquí vamos a ponerlo en francés. Vamos a poner aquí aujourd'hui. Ahí está. Hoy es. Y lo que vamos a hacer a continuación aquí va a ser poner el bienvenido. Mismamente, algo así. Y ya lo tenemos. Guardamos y ya está todo listo. Entonces, a partir de este momento, ¿cómo vamos a consultar estas rutas? Porque nuestro controller va a devolver el contenido dependiendo de lo que tengamos almacenado a partir del localizador que nosotros hayamos especificado. En este caso, vamos a tener set resource, aquí estaría, este sería uno, y el otro post controllers. Por lo tanto, es muy importante que el nombre coincida. Si el nombre no coincide, no encontrará la ruta específicamente de lo que queremos traducir. Entonces, vamos a lanzar la aplicación y lo que vamos a recibir, básicamente, vamos a tener que añadirle parámetros de consulta para ver qué es lo que recibimos en cada uno de los casos. Vamos a hacer la aplicación. Aquí tenemos nuestro Swagger. Y entonces, desde aquí, nosotros podemos consumir, dependiendo del idioma que estemos pasándole, un tipo de datos en un idioma, en una cultura u otra. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora nuestro post control resource, que sería básicamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Esta ruta aquí. Entonces, nos devolverá postname el valor que será mi artículo, my article o article. Y luego tendríamos el postname que era, nada, simplemente welcome, bienvenido o bienvenido, ¿no? Entonces, vamos a venir al post controller y vamos a ejecutarlo. Si lo lanzamos, él por defecto nos viene ya en inglés, ¿vale? ¿Por qué viene en inglés? Porque si recordamos, vamos a ir a la aplicación, en nuestro programa CS le hemos indicado que por defecto utilice la cultura
número 0. Por lo tanto, lo que está haciendo es buscar dentro de los archivos de recursos las extensiones en-us.rsx para hacer las traducciones y de esa manera acceder a cuál es el valor de artículo o de welcome, que son las traducciones que hemos estado haciendo. Lo mismo ocurrirá con nuestra segunda opción, que es nuestro search resource, que si le damos a tryout y le damos a ejecutar, veremos que viene today is Monday, lunes 16 de mayo del 2022. Bien, esto sería el texto que vendría en cada uno de estos idiomas. Ahora, nosotros seríamos capaces también de realizar esta operación, esta consulta. Por ejemplo, si nosotros vamos a solicitar esta ruta, ¿no? Vamos a ir a API barra o guión post y aquí en este caso vamos a, por ejemplo, ir a la de Shared Resource. Bien, si nosotros hacemos una consulta, aquí obviamente saliéndonos de Swagger, nos está viniendo que es el idioma inglés, porque viene por defecto. Pero esto también viene, si nos vamos aquí a los recursos, vamos a venir a la sección, vamos a ponerlo aquí abajo, y nos vamos a nuestro network, ¿vale? Que esto lo podemos ver desde aquí, que es lo que se está enviando, que es lo que estamos recibiendo. Vamos a nuestro network, le hacemos una solicitud. Bien, aquí lo tenemos, esta sería la solicitud que estamos haciendo. Y si nos vamos a las headers, a la cabecera, vamos a ver que tenemos por aquí el Accept Language EN-GB EN-US. Es decir, al ser el inglés, está especificando que se va a utilizar el inglés para la consulta. Es decir, aquí lo tenemos. Está utilizando el inglés. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esta operación y cambiar para que sea otro idioma? Bien, nosotros desde nuestra configuración, por ejemplo, de Chrome, podemos venir aquí a la sección de configuración. Tenemos una sección que se llama idiomas. Vamos a ver si lo tenemos aquí en avanzada. Idiomas. Aquí solo tenemos, en principio, el español. Pero lo que podemos hacer es añadir otros idiomas o ordenarlos. En este caso tenemos el inglés. Tenemos también tenemos el inglés de Estados Unidos, que nos permite mover al principio, por ejemplo, que este sería el primero de los idiomas, o incluso lo que sería la posibilidad, que sería añadir otros idiomas o quitar. Entonces, dependiendo del orden en el que estemos, nuestra aplicación, yo ahora mismo la tengo en español, por eso pone aquí autocompletar, privacidad, etcétera. Incluso las opciones me salen en español, pero si yo lo pasara, por ejemplo, este de aquí arriba, lo pasara como mostrar Google Chrome en este idioma, si yo le pinchara, lo que tendría que hacer es visualizarlo en inglés, mientras que el español sería, por ejemplo, la opción, en principio, no utilizada. Entonces, si le doy aquí a reiniciar, porque tendremos que reiniciar nuestro Chrome para poder hacerlo, vamos a implementarlo. Aquí lo tenemos. Ahora mismo nuestro idioma es el inglés, de manera que dependiendo del idioma que estemos consultando, nosotros podremos hacer peticiones a cada uno de estos. Entonces, dependiendo un poco de lo que queramos hacer, se le pueden pasar, lo normal sería que pasara por las cabeceras en la Accepted Language o a través, por ejemplo, de Postman, etcétera, ir añadiéndole cuál es el idioma que queremos. Entonces, lo que podemos hacer es, a continuación, por ejemplo, especificarle el idioma que nosotros queramos, por ejemplo, desde, por ejemplo, francés, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestra aplicación. En este caso la tengo, vamos a ir aquí atrás, vamos a ir a Swagger. Creo que lo tengo lanzado, vamos a comprobar. Vale, creo que se ha parado. Vamos a lanzarla de nuevo, porque al haber cerrado Chrome y a eso se reinicia y se para. Aquí lo tenemos. Nosotros podemos consultar o pasarle estas propiedades, dependiendo de cómo lo queramos añadir, le podemos decir los parámetros en un idioma o en otro. Bien, nosotros ahora mismo, tal y como lo tenemos, lo dicho, puede ser que se esté consultando el valor por defecto o nosotros podemos forzar que se le pase un idioma concreto a través del Accepted Language. Entonces, vamos a hacer una consulta, por ejemplo, desde Postman. Vamos a ver si lo podemos hacer desde Postman. Para pasarle, por ejemplo, en la cabecera esa consulta, ¿vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, por aquí una más. Vamos a consultar aquí a las 7200. Vamos a ponerlo aquí.
y le vamos a poner la de, por ejemplo, Shared Resource, ¿no? Bien, ahora mismo, si guardamos, bueno, si no guardamos, si lo ejecutamos, no voy a guardar ahora mismo, lo recibimos en inglés. Si nos fuéramos a las headers y le pusiéramos el accepted o el accepted language y le pusiéramos, por ejemplo, que lo queremos en FR, en francés, y lo enviamos, vamos a ver, lo tenemos en francés. Entonces nos está devolviendo nuestro post, o nuestro postman en este caso, está mostrándonos cómo la petición, dependiendo de si nosotros le pasamos la cabecera FR, de manera que nuestro cliente, por ejemplo, nuestra aplicación de Angular, nuestra aplicación de React, nuestra aplicación móvil, hiciera solicitudes mandándole el accept language en un idioma concreto, este devolvería la información, si lo tenemos bien configurado, en el idioma adecuado al usuario. Entonces, podríamos venir aquí a FR y poner, por ejemplo, ES y ponerle el español. Le daremos a Send. Y ahora, en efecto, pone mi artículo, bienvenido, hoy es lunes 16 de mayo y está utilizando el formato en español. Si nos fijamos, 16 de mayo del 2022. Si lo ponemos en FR, como hemos visto antes, que no me he fijado bien, lo estará mostrando el lundi, ahí está, 16 de mayo del 2022, escrito en francés. Muy bien, pues esto es lo que podemos llegar a hacer, es decir, añadirle en nuestras cabeceras el idioma, que sería la manera más elegante de hacerlo, o si no también se puede añadir por parámetros, si quisiéramos, el idioma en el cual queremos que se consuman nuestras API RESTful. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que haya sido interesante. Vamos a ir planteando cómo nuestra aplicación podrá ser consultada en diferentes idiomas y además tendremos que implementar servicios, etcétera, que consuman los recursos del contexto, como hemos visto al principio de la sesión. Así que poco a poco estamos viendo todo lo imprescindible, todo lo necesario para construir una API RESTful funcional para que después tengamos un desarrollo de un cliente, por ejemplo en Angular, que sea capaz de consumir toda esta información y mostrársela al usuario y poder realizar todo tipo de operaciones sobre la base de datos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que vaya bien.